Cuando Cristo resucitó, estuvo 40 días aproximadamente caminando sobre la tierra. Y dice la Biblia en Hechos 1, y puedes buscarlo, en Hechos 1 capítulo 3 lo siguiente, dice: durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró, Hechos 1:3, y les demostró con muchas palabras convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. 40 días Cristo mostró las evidencias de que Él sí estaba vivo. Eso para el discípulo fuera muy importante. Y les habló por 40 días de un tema. ¿Qué tema? El reino de Dios, o reino de los cielos. Son sinónimos. Cuando Pablo fue encarcelado, y cuando Pablo estaba encarcelado en Roma, mira el tema que Pablo tenía, el discurso que Pablo manejó durante 2 años en Roma. Dice la Biblia en Hechos 28, del 30 al 31, lo siguiente. Hechos 28, del 30 al 31. Dice la Biblia: durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. ¿Qué hablaba Pablo por 2 años? ¿Cuál fue el centro de su mensaje durante 2 años que estuvo preso en Roma? Hablaba del reino de Dios y de Jesucristo. 2 años. Para muchos de nosotros sería una prédica y ya abordamos todo eso y ya hablamos de otros temas. 2 años hablando del reino de Dios y de Jesucristo. Entonces, una definición, si alguien te pregunta, y puedes seguir usando la que tenías o alguna de esas 4 que estuvieron excelentes. Si quieres usar otra definición o otra propuesta de qué trata la Biblia, alguien te pregunta de qué trata la Biblia, le puedes decir: la Biblia trata de un reino y de un rey y de su rey, Jesucristo. Toda la Biblia se trata de un reino y de su rey. Y claro, ese plan de salvación, qué implica el reino, cómo se entra al reino, todo eso en relación a la vida cristiana, los principios del reino, cómo se ama en el reino, todo esto trata de un reino y de un rey. Y este campamento se llama el reino. Y es interesante que en el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo, y hasta cierto punto un mal ejemplo, de lo que es vivir en el reino, lo que en ese caso, cómo no vivir en el reino, y es el pueblo de Israel. No sé si recuerdas que un número de personas en particular entró a Egipto con José. ¿Cuántos entraron? Por un chocolate. Yo me voy a quedar sin chocolate. Y no vaya a buscar Google, no vaya a buscar su Biblia. ¿Cuántos entraron? Hay dos versiones dependiendo de la perspectiva. Son 2 números. Le valgo cualquiera de esos 2 números. ¿Cuántas personas entraron aquí? ¿Cuántas personas entraron a Egipto? De 70. Muy bien. 70, 75. Hay 2 versiones. Muy bien. 70, 75 personas. Entraron 70, 75. ¿Cuántos salieron? Está buena, ¿cierto? ¿Cuántos salieron? Entraron 70, 75, dependiendo del conteo que uno haga y a quién incorpora. Esos 2 números da la Biblia. ¿Cuántos salieron? Más o menos 180 años después de que entraron. Más de 1 millón. Se cree que aproximadamente 2 millones salieron. Aunque no todos eran israelitas. De Egipto salieron mucha gente salió porque querían seguir al Dios de Israel. Salieron casi 2 millones de personas, se cree, en el Éxodo. Y después, bueno, Moisés lideró esto. Luego Moisés murió. ¿Quién le siguió en el liderazgo? Josué. Y luego que Josué murió, comenzó un periodo particular de gobierno. Es el periodo de los jueces. Los jueces. No, en realidad fueron más años en Egipto, casi 400 años. Los jueces. ¿Cuántos jueces fueron en total? Los que menciona la Biblia. 12 mencionaron por un lado y 3 por otro, unos 15 jueces más o menos, sin contar a los hijos de Samuel, que fueron como los herederos. Samuel
fue el último, digamos, el último juez, y sus hijos estaban liderando, pero cuando Samuel estaba liderando ocurrió algo que es lo que quiero compartirles. Quiero que me acompañes a 1 Samuel capítulo 8. Los jueces eran caudillos libertadores. Los jueces no es la figura del juez que para nosotros es hoy. Era más un líder militar, pero también un líder religioso. Y vamos a ver el fin de esta figura, y es lo que le quiero compartir en el marco de este campamento del reino. Dice 1 Samuel 8, del 1 al 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. El periodo de los jueces, siglo XI antes de Cristo, el periodo de los jueces fue un periodo, y desde que salieron de Egipto con Moisés, que se llamó teocracia, el gobierno de Dios en el pueblo. Teos, Dios, gracia, gobierno, el gobierno de Dios. Y aquí estamos viendo el principio del fin de ese gobierno. Un momentico, estamos hablando del reino y que el reino de Dios. Y estamos viendo un pueblo que vivió bajo el reino de Dios y que se quiere salir del reino de Dios. Eso es para pensarlo. ¿Por qué, si el reino de Dios es tan deseable, si el reino de Dios es tan bueno, por qué, si el reino de Dios es lo mejor, estamos evangelizando? Cuando evangelizamos, lo que estamos tratando de hacer es traer personas al reino, hacer parte del reino, engrandecer al reino. ¿Por qué, si este reino es tan bueno? ¿Por qué ellos no querían seguir en ese reino? ¿Por qué el pueblo de Israel estaba pidiendo rey, si Dios era su rey? No es el ideal. Pero yo quiero que evaluar eso un poco, porque lastimosamente creo que muchas personas, incluso dentro de la iglesia, quieren otro rey. Y estando en un reino tan rico como el reino de Dios, están deseando otro reino. Por eso quiero evaluar y quiero que miremos ¿por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel quiso otro rey? Hay varias razones, por lo menos hay 4 razones, pero yo quiero centrarme en la que es la macro razón por la que el pueblo estaba pidiendo rey. Las otras razones, voy a mencionar una hacia el final, digámoslo, fueron detonantes de algo que ya estaba en su corazón. Y la razón principal es que ellos, y digámoslo de forma directa, ellos ya no querían que Dios los mandara. Ellos no querían que Dios gobernara sus vidas. Dice el versículo 7 y 8 ahí de Samuel que estábamos leyendo: dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. ¿Por qué, si Dios, como te dije, es tan amoroso y bueno y todo lo que decimos de Dios, por qué ellos no querían ese Dios? ¿Por qué se están alejando de ese Dios? Dios aquí lo deja muy claro: no quieren que yo reine, no quieren que yo sea su rey. Ellos sacan varias disculpas. Una, y es importante, los hijos de Samuel, los que eran jueces en ese momento, eran malos. Y sé que cuando hay líderes malos, cuando hay líderes abusivos, cuando hay líderes que no son ejemplo, uno se desanima mucho. Eso yo lo sé. Cuando hay un pastor que no da ejemplo, ustedes ven en internet que hay escándalos de figuras famosas, cristianos. ¿Usted ha notado algunos escándalos? Personas que usted admiró y que quiso. Cuando uno ve eso, uno como que se desanima un poco.
Y ellos más adelante, el pueblo de Israel dice, como lo mencionaré más adelante también, que tenían envidia de las naciones vecinas. Y más adelante dicen que tenían miedo de un rey que los estaba amenazando. Esas son las razones, digamos, exteriores, pero en el fondo, estas razones eran detonantes de la realidad que ellos ya no querían que Dios sea su rey. Y Dios se le deja muy claro a Samuel: Samuel, no te ofendas, que no es a vos a quien te están rechazando, me están rechazando a mí, no quieren que yo siga reinando. ¿Por qué no querrían que Dios siguiese gobernando sobre ellos? ¿Por qué una juventud que encuentra a Dios, y ahorita los veía adorar, y algunos con una pasión, otros, pues, yo sé que están en un proceso de descubrir a Dios, entonces hasta les parece raro, pero por qué algunos jóvenes que hoy levantan las manos, en un mes o 2 meses ya no están con el Señor? Yo he estado en muchos campamentos como predicador y como asistente, y muchos que lloramos, salimos adelante, invitaciones y lloramos, algunos ya no estaban al mes. Y yo, pero no estuvo llorando hace un mes, y que Señor te entrego mi vida, todo. ¿Por qué se quieren salir del reinado de Dios? Quiero compartir de las muchas razones por las que uno se quisiese liberar de Dios. Quiero compartir 3 razones. Uno, es que realmente no conocemos a Dios. Realmente es muy triste pasar horas en las iglesias y leyendo nuestra Biblia, creyendo que ustedes la leen, y no conocer a Dios. Eso fue lo que pasó en Génesis capítulo 3. Quiero que me acompañen, si quieres ir. En Génesis capítulo 3, la serpiente, dice la Biblia, voy a leer del 1 al 6. Dice la Biblia: la serpiente era el más astuto de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Recuerda, Adán y Eva estaban ahí en el jardín del Edén. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer. Sabemos que no es la serpiente normal, es una suegra camuflada, es Satanás. De veras, dice la serpiente, de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Claro que podemos, mira lo que dice la mujer. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que se nos prohíbe, del que no se nos permite comer, se nos prohíbe comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Y mira lo que la serpiente dice: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Entonces, Dios le da una norma, Dios le da una regla relativamente fácil de cumplir: no comas de ese árbol que está en la mitad. Dios no le dijo: por ahí escondí un árbol, no se lo vayan a comer, miren a ver, pongan cuidado. No, en el centro puso una norma relativamente fácil: no coman. Y podían comer de todo lo demás. ¿Por qué será que a nosotros nos gusta fijarnos en lo que no podemos, cuando tantas cosas podemos hacer? Si como jóvenes ustedes tienen tanta fuerza, pero Dios les dice: guárdense en su área sexual, guárdense acá, pero no, qué pereza uno. Pero tantas cosas que se pueden hacer. Solo un árbol no podía comer. La norma estaba clara, y la norma fue dada para protegerlos. Pero viene la serpiente y logra convencerlos, especialmente a Eva, y ella al marido. Le dice: no, Dios no te dio esa norma para protegerte, Dios te dio esa norma porque Dios está protegiendo a Él mismo, Él está protegiendo sus intereses, Él no quiere que sean como Él. Entonces cuando la mujer creyó que la norma no era para protegerla a ella, sino para que Dios se protegiese a sí mismo, ella vio el árbol codiciable. En el fondo realmente lo que estaba pasando es que ella no conocía a Dios. Dios es bueno, Dios es amoroso. Muchas veces le digo a los jóvenes: esperen a la persona correcta. A esperar no es divertido para nada. Por ejemplo, a mí me gustan las gorditas. Yo digo a mi esposa que no rebaje, por favor. Ella quiere rebajar, yo: no rebaje.
Y a unos jóvenes, no, pero a mí me gustan las gorditas y si Dios me da una flaca, ¿qué? Mano, usted no conoce a Dios. Dios le va a dar su flaca. O va a hacer que le gusten las gorditas. Depende de la que le guste. Entonces, Dios es bueno. No podemos seguir cayendo en la mentira que Él es malo, que Él te va a dar algo. Bueno, a veces no nos da lo que esperamos, porque a veces ni siquiera nosotros sabemos lo que queremos, lo que necesitamos. Entonces Él te da a veces lo que necesitas, a veces no lo que quieres. Dios es tan bueno que, como dice John Piper, Dios es tan bueno, es tan misericordioso que no nos da lo que le pedimos siempre. Ya estaremos, muchos de nosotros estaremos destruidos, muchos de nosotros estaremos mal casados, estaremos cometiendo tantos errores si Dios hubiese respondido sí a esa oración. Recuerda que el no también es una respuesta, y Dios también a veces y muchas veces dice no. Pero no conocemos a Dios, y como no conocemos a Dios, entonces querer estar en ese reino y viendo otros reinos que parecen más agradables, tiene sus amigos haciendo cosas y parece que la están pasando muy bien, parece, y entonces es como un espejismo que estás creyendo. Primera razón, no conocemos a Dios, no conocían a Dios. Y si uno no conoce a Dios, no va a desear ese rey, va a querer salirse de ese reinado. Entonces es fundamental, por eso como pastores y líderes en la iglesia queremos que conozcan a Dios, porque el conocimiento de Dios los va a transformar. Segunda razón que quiero compartir, por la que algunos no quieren estar en el reino, como el pueblo de Israel que pidió otro rey, es porque realmente hay orgullo y rebeldía en el corazón. Los orgullosos pueden simular estar en el reino, pueden predicar, pueden tocar la alabanza, pueden llorar. Ellos están muy bien mientras no les digan que no. Ellos están muy bien mientras no los disciplinen. Ellos están muy bien mientras la iglesia y lo que sea la vida cristiana para ellos les permita ser conocidos, tener un nombre. Pero cuando eso se les quita, no van a querer estar en el reino, porque ellos lo que quieren es usar el reino para su propio beneficio. Hay gente que ha llegado, a mí pastor, yo quiero es cantar. Está bien, excelente, hay un proceso. Cuando uno habla de proceso, no duran. Si no eres capaz de someterte a un humano que ves, y la Biblia lo dice en primera de Juan acerca del amor, si no amas al que ves, ¿vas a decir que amas a Dios que no lo ves? Y te lo digo, si no eres capaz de someterte a un humano, imperfecto como es, porque tú puedes decir, pero es que Dios es perfecto, es fácil someterse a Dios, pero un imperfecto humano, pues tú lo ves así, pero yo no lo veo así. Tú puedes decir, es fácil amar a Dios que es perfecto y que me ama, pero amar a mi papá es lo que me hizo. Dios te dice, ámalo. Si no es capaz de amar, de perdonar, no puedes decir que me amas. Entonces, extrayendo ese principio y aplicándolo acá, si no eres capaz de someterte a un humano, a un líder, a un profesor, tú no vas a ser capaz de someterte a Dios. El cristianismo es en esencia sumisión a Dios. Dios, ¿vos qué querés? Y me someto a eso que Él quiere. Cuando yo era profesor en un colegio, bueno, soy profesor, pero comencé en un colegio, en un grupo de noveno terrible. Los peores grupos son de séptimo a noveno, los peores. El diablo le da miedo entrar a esos salones. El diablo no entra. ¿Quién aquí está en séptimo o noveno? En séptimo a noveno, ¿alguno acá? Terribles. Mis respetos. Es una etapa en la que los jóvenes se sienten, son demasiado jóvenes para ser responsables. Se ven como que muchos años de vida y ahí se cometen a veces las peores decisiones en la sexualidad, en las amistades, todo eso. Y está en ese grupo noveno terrible. Y yo, muchachos, yo daba dibujo técnico. Siéntense, vamos a comenzar. Y como 10, 15 minutos, por favor. Y empecé me senté en mi escritorio y empecé a tomar nota de los líderes del desorden. Y empecé, y una alumna me dijo, profe, tenga autoridad. Lo que ella quería es que me levantara y pusiera a gritar,
profe, tenga autoridad. Y yo, no, yo la autoridad yo la tengo, ya me la dieron. Cuando firmé como profesor ya la tengo. Ustedes son rebeldes. El problema no es que yo no tenga autoridad, yo no me voy a poner a gritar. Hay un conducto regular, hay un libro observatorio. El problema es que ustedes son rebeldes. Y el rebelde no va a ser capaz de someterse al Señor. Los rebeldes no terminan bien. Los orgullosos no terminan bien. ¿Tiene la diapositiva ahí? Chocolate para que me diga quién es este personaje. Mírelo bien, muy fácil. ¿Quién es? Nietzsche. Federico Nietzsche. ¿Dónde nació? Bueno, Prusia en esa época, Alemania actual, muy bien. Federico Nietzsche murió loquito. A ver, chocolate, muy bien. Federico Nietzsche, mírelo. Libros famosos, así hablaba Zaratustra, El superhombre. Bueno, filósofo famoso y en cierto sentido muy influyente en la posmodernidad, lo que estamos viviendo. Y promotor del nihilismo, el nada tiene sentido. Federico Nietzsche dijo lo siguiente: ser independiente es cosa de una pequeña minoría, es el privilegio de los fuertes. Esa es una filosofía que encarnan los orgullosos y rebeldes. Ellos no se someten a nadie, son tan grandiosos, son para someterse a alguien. Y le va a costar a un rebelde orgulloso permanecer en el reino de Dios. He visto tantos jóvenes brillantes y adultos también, pero que les cuesta tanto, tan sofisticados. No, pero yo no creo por este lado. No se les someten a nadie, pero cuando ellos tienen liderazgo quieren que todo el mundo se les someta a ellos. Se enojan cuando la gente no les hace caso, cuando ellos son líderes, cuando lideran algo en la iglesia. Quizás ya conoce alguno, quizás usted es ese alguno. Le cuesta someterse a su líder. Cuando usted le delegan algo, ¿quién osa? ¿Quién se atreve? El pueblo pidió rey y hay jóvenes que quieren otro rey fuera del Señor. Algunos, repito, porque no conocen a Dios realmente, no saben que Él es bueno, que tu vida está segura en Él. Otros son orgullosos y rebeldes y pueden estar en la iglesia, incluso pueden llegar a liderar en la iglesia, mientras la iglesia les sirva, mientras tengan un nombre en la iglesia, mientras se les dé tarima, se les dé reconocimiento. Se ofenden si no lo reconocen, se ofenden si alguien que ellos consideran más pequeño es felicitado, es alabado, es promovido. Les causa una ofensa profunda y por eso hablan y murmuran. Le digo, van a la iglesia, pero no están en el reino. Ellos son sus propios reyes. Ellos son sus propios reyes, sus vientres, sus intereses. Y la tercera razón por la que algunos se quieren salir del reino es por la ambición y la lujuria. Aquí pudiera meterme, o sea, cada uno puede hacer una enseñanza, solo quería enfatizar eso. Cuando una persona, quiero que entiendas eso, cuando una persona es dominada por sus pasiones, Dios es insoportable para esa persona. ¿Qué significa evangelio? La palabra evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas. El evangelio no son buenas noticias para alguien que es esclavo de sus pasiones. Para alguien quien quiera hacer todo lo que siente, el evangelio es muy mala noticia. Para alguien que está hastiado de la vida que tiene, para alguien que está cansado, que sabe, yo he probado el pecado y sé lo duro que es, tiene mi vida destruida. Para alguien que ha probado lo que es la esclavitud del pecado, el evangelio es el mejor mensaje. Pero para alguien que le quiere dar rienda suelta a su vida, hacer lo que le da la gana, el evangelio no son buenas noticias y Dios es un obstáculo para quitar. Y eso le pasó a Israel. Dios se convirtió en un obstáculo para él. ¿Quién sabe quién es este personaje que está acá? Es un famoso escritor británico, ya nacionalizado americano. ¿Quién? No, Albert Camus no. Novelista, guionista. Bueno, con eso ya saben.
escribió un libro muy famoso que, digámoslo, profético entre comillas desde el punto de vista intelectual, porque hasta cierto punto anticipó algunas cosas culturales. Obviamente no era cristiano. El libro famoso de él se llama Mundo Feliz. ¿Quién es? Aldous Huxley. Muy bien, un hombre brillante. Ahorita le doy otro chocolate. Huxley. Mira lo que Aldous Huxley confesó. Obviamente agnóstico, ateo, agnóstico, pero hacia el final se metió en un misticismo. O sea, ni siquiera un ateo, sino que era más bien, le gustaban las cosas ocultas, exploró con lo paranormal, porque hay una realidad. Dijo un escritor británico llamado Chesterton, dijo: cuando la gente rechaza al Dios de la Biblia, y lo estoy diciendo, parafraseando, no es que no crean en nada, sino que creen en cualquier cosa, empiezan a creer cualquier cosa. Cuando no creen en Dios, empiezan a creer cualquier cosa. Este hombre rechaza a Dios, termina haciendo cosas y haciendo prácticas místicas, obviamente alejadas del cristianismo, porque el Dios cristiano es un problema para el que quiera vivir de cualquier manera. Y Aldous Huxley dijo lo siguiente: tengo un motivo, quiero llegar a la frase principal, es la siguiente, pero es el preámbulo. Tengo un motivo para no querer que el mundo tenga un significado. El filósofo quien no encuentra significado en el mundo no está interesado en un problema exclusivamente metafísico, está preocupado en probar que no hay razón válida del por qué él personalmente no debería hacer lo que desea, o por qué sus amigos no deberían buscar poder político y gobernar en la manera que les parezca más ventajosa para ellos. Eso es el preámbulo de la frase a la que quería llegar. Dijo: para mí la filosofía del no sentido, llama nihilismo, para mí la filosofía del no sentido fue esencialmente un instrumento de liberación sexual y político. Este fue el hombre que dijo: yo no quiero que haya un Dios, porque para alguien que quiera vivir dándole rienda suelta a todo lo que siente, Dios es un gran problema. No es el evangelio, son malas noticias. Es una de las razones que están detrás del ateísmo de muchas personas. Negar a Dios es negar que le tengo que dar cuentas a alguien. No es nada divertido el Dios cristiano saber que tienes que darle cuentas a una persona. Leer en la Biblia y decir que está establecido que los hombres mueran una vez y después del juicio, eso no es divertido si quiere vivir de cualquier manera. Y lastimosamente estamos viendo una generación tan sexual, donde el sexo dirige tanto la vida como el dinero. Vamos a hablar de la ambición. La ambición. Y ahorita, no sé, quizás se le han mandado mensajes de Facebook para que ganes dinero usando las plataformas de Facebook. Todo es ganar dinero, gana dinero, haz que el dinero trabaje para ti, dinero. Ya no se habla de quieres hacer dinero, trabaja duro. Es estrategias para ganar dinero fácil, rápido. Se está potenciando una ambición. Muchos tienen esa ambición. Y para alguien que tenga amor al dinero, Dios también es un problema, como aquel que tiene sus placeres desordenados. Quiero que entiendas algo. Dios es el inventor del placer, no fue el diablo. El placer es un regalo de Dios. Y el placer sexual también es un regalo de Dios. Dios no tiene ningún pensamiento malo acerca del sexo. Lo que Dios dice malo es acerca del mal uso del sexo. Pero Dios inventó el sexo. Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 7, del 3 al 5. Solo para que sepan, que quede claro que Dios no tiene problema con el placer. El problema de Dios es con el mal uso del placer. Dice la Biblia en 1 Corintios 7, del 3 al 5: el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. La Biblia no está dando eso en rodeos acá. Está diciendo claramente: esposo, atienda a su esposa. Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Dice el versículo 5: no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. ¿Qué te dice Dios si estás casado, hermano? Tenga sexo todo lo que pueda, mañana, tarde, noche,
y está casado, si eres joven, eres soltero, no joven, eres soltero, te dice, corra, corra, huí de la fornicación. Pero después se casa, le dice, corra hacia ella y corra hacia él. O sea, quiero que miren cómo Dios tiene en alta estima la sexualidad. A veces nos creemos la mentira, Dios no, el sexo, no. Que me tocó hablar con un satanista que decía que Dios era malo porque creó el deseo y no lo deja satisfacer. No, Dios no es malo. Te está protegiendo de ti mismo porque, repito, placer que no se controla te destruye. Cualquier placer. El placer de comer. ¿Cuántos aquí comen por placer? Rica una comida. Pero si no controlas ese placer, te puede hacer mucho daño. Ahorita cada vez hay más enfermedades, la gente sufriendo del colon, de una cosa y de la otra, y quieren que Dios los sane para seguir viviendo desordenadamente. En lo sexual, el asunto es que si Dios es ese Dios que te dice cuídate y tú quieres es desbordarte, Dios es un problema para ti. Y el decir que es rey, hablar del reino, no es una buena noticia para ti. El pueblo pidió rey. Y yo quiero que pienses, ¿cómo ves a Dios? ¿Lo ves como un represor? ¿Cómo ves a Dios? ¿Lo ves como un inhibidor? Él es la figura que no me deja pasar bueno. Lo ves como un represor y tengo tantos deseos y solo porque soy cristiano no hago esto o aquello. Mira, muchos cristianos son como algunos perritos. ¿Quién tiene un perrito que cuando va a venir visita en operativo para abrir la puerta, ese perro se va a volar? ¿Quién tiene un perrito así? Y cierre y cúñelo y agárrelo, entre rápido, entre. Algunos cristianos son así, ¿no? Mirando la puerta porque quieren salir corriendo. Y a veces esos perritos, pero los recoge uno por allá mugrosos, oliendo maluco, con cadillos, se revolcaron, a veces vienen aporreados. La iglesia está llena de personas así. Quieren salir desbocados, mirando al mundo y deseándolo. Les dije, la Biblia dice que es una de las razones, finalmente, que el pueblo de Israel, las razones exteriores por las que el pueblo de Israel pidió rey. En 1 Samuel 8, del 19 al 20 dice: el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel cuando le dijo las consecuencias de tener un rey. Y le dijo: aún así queremos un rey. Dijeron ellos: nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Envidia. Miras a tus amigos, pareciera que están pasando bueno. Me recuerdo, no era cristiano, pero yo antes de ser cristiano incluso era guardadito. Y mis amigos contando lo que hacían con las novias. Y yo como, ¿sabes que me estoy perdiendo de algo? Con ganas de tener novia. Y después llega el Señor y la idea era tener una novia en la iglesia, una sanita, porque yo era sanito, no me gustaba bailar, no me gustaba el licor, entonces una sanita. Y llego y el Señor me motiva a entregarle esta área a Él y a guardarme para mi esposa. Y recuerdo una vez, yo creo que les conté hace la última vez, alguna de las veces, yo estaba en un bus una vez yendo para la iglesia, era líder en la iglesia, enamorado del Señor, y delante de mí, en la silla de adelante, digamos, yo estaba aquí, y aquí delante mío subieron dos jóvenes y empiezan a besarse. Y yo estaba la silla de adelante, 40 centímetros. Y uno era como, ¿cómo están respirando? Bien. Y la lengua me pegaba por aquí, y eso era impresionante. Eran dos jóvenes. Y yo me bajé del bus tan aburrido. ¿Será que me estoy perdiendo de algo? ¿Qué sabe que están pasando muy bueno? Maluco no estaban pasando. Algunos son como esos perritos, no en la hora de salir corriendo. Son mirando el mundo, mirando la calle. Y si son sinceros con ustedes mismos, anhelan.
Quizás ya lo están, solo que siguen yendo a la iglesia. O venir al campamento es como, vamos a ver si restauro mi relación con Dios. No sé, y es válido. Los campamentos son muy buenos para eso. Quizá otros nunca han salido a la iglesia, hasta hacen su devocional rigurosamente, pero son mirando la calle con el deseo de estar allí revolcándose, como esos perritos. Y eso me trae a la memoria, ya para acercarme al final, de un profeta del Antiguo Testamento llamado Balaam. Quiero que me acompañes a número 22, del 1 al 13, para entender el pensamiento. Número 22, del 1 al 13. Dice la Biblia, presta atención. Luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, el rey moabita, había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró. El rey de Moab dijo a los ancianos de Madián: esta muchedumbre devorará todo lo que está a la vista, como un buey devora el pasto en el campo. Entonces Balac, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía: mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven, por favor, maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. De esa manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones, y al pueblo que tú maldices caen maldiciones. Entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaam, a fin de que maldijera a Israel. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje de Balac: quédense aquí esta noche, dijo Balaam, y en la mañana les diré lo que me indique el Señor. Fue a orar, a preguntarle al Señor si maldecía a Israel. Le estaban dando dinero. Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Esa noche Dios vino a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos hombres que te visitan? No era que Dios sabía quiénes eran. No era que Dios no supiese quiénes eran. No, pues hipote Dios no sabe quién vino. No, Dios sabía quiénes eran. Pero le hacen la pregunta a Balaam para que él caiga en la cuenta: Balaam, ¿sabes quiénes son los que te visitan? O sea, yo creo que muchas oraciones de nosotros no necesitan ser hechas, porque ya hay respuesta, ya es claro. Ya Dios respondió en su palabra. Estamos orando por cosas que Dios ya respondió. Señor, me gusta esa chica, solo le falta ser cristiana. Detalles. Son minucias, son cosas que no hay nada que orar. Señor, que se convierta. Bueno, está bien, que se convierta. Debemos orar por la conversión de todo el mundo. Pero mientras esa persona no ama al Señor y tú realmente lo amas, esa área va a poner a prueba nuestra vida. Esa es el área, me parece a mí, la más delicada. Sus hormonas están alborotadas y ustedes no se guardan. Tiene que tomar una decisión de guardarse, que naturalmente sus impulsos, la necedad de la juventud, si usted no toma la decisión, hay cosas por las cuales no orar. Pero Dios le pregunta a Balaam: ¿sabes quiénes son? Y Balaam, todo inocente, no sé, le dice: bueno, es Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo. De esa manera quizá podré hacerles frente y expulsarlos de esta tierra. Pero Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. A la mañana siguiente, Balaam se levantó y les dijo a los funcionarios de Balac: regresen a casa, el Señor no me dejará ir con ustedes. A mí esa respuesta de Balaam me da un sinsabor, porque no parece una respuesta de la convicción. No, yo soy un profeta, le sirvo a Dios, ¿cómo voy a maldecir al pueblo de Dios? No voy a caer en la cuenta, soy muy lento, de que ¿cómo me pides eso? Hay gente lenta, no sé si Balaam era lento. Bueno, había dos amigas en un bus, se subió un man todo atractivo. Una amiga le dice a la otra: hacete la voz y mira para atrás.
Hay unas, hay gente lenta. Hay gente, ¿quién tiene un amigo así? Lento. O de los que usted le dice, uy, mira una paloma muerta. ¿Dónde? 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 Hay gente así, como que no la agarra. ¿Quién reconoce que es así? Bueno, concedamos que Balaam era lento, aterrizó, ¿verdad? ¿Cómo voy a maldecir? Listo. Pero la forma en que lo dice no parece ser un hombre lleno de convicciones. Dice, el Señor no me deja ir. Pareciera que el mensaje subliminal es, por mí yo iría. Hay plata, por mí yo iría. Pues el Señor no me deja. Por lo menos es medio obediente, pero habla del corazón. Y para ti permanecer en este reino, estamos predicando sobre el reino, vivir en este reino requiere que tu corazón esté alineado, que tus valores con los valores de Dios, que lo que a ti te interesa le interese a Él. Puedes seguir yendo a la iglesia, pero muy alejado de Dios, y eso es lo que no queremos. Que seas como un perrito viendo que estás en la iglesia simplemente porque no tienes novia o porque no tienes novio, pero cuando alguien estás dispuesto a salir corriendo. Estás en la iglesia, estás con el Señor porque no hay un trabajo que te ponga el dinero que quieres para no volver. Y no tanto a la iglesia, el Señor, porque hay etapas en la vida. Cuando uno está joven, uno va 5 veces y toca y feliz. Yo viví 3 años intensos. Yo me casé joven, me casé a los 22 años. Y antes de casarme fueron 5 años intensos y felices. Cuando me casé, había que bajar el ritmo, había que hacer otras cosas, había que mercar, tenía que trabajar. Ya no era el joven que manejaba su tiempo. Y está bien, hay etapas en la vida, pero Dios seguía siendo el centro. Aunque mi tiempo en la iglesia pues tuvo que bajar un poquito la intensidad. Entonces no quiero que la iglesia sea la medida de estar bien con Dios. Es un asunto de corazón. ¿Será que alguno de ustedes está así, como el pueblo de Israel pidiendo rey? Estamos en un campamento del reino, pero este reino implica sumisión al rey. Sumisión al rey. Algunos oran, Señor, te pido por esto y aquello, pero si no es de ti, que no ocurre. Y no ocurre y se enojan. Pues como no estás orando que si no era que no ocurra, ¿por qué te enojas? Estoy respondiendo. Implica que son simplemente oraciones religiosas, que estamos encaprichados. Eso es lo que queremos. Y este rey a veces dice que no. Y a veces eso no es lo que necesitas. Bueno, si lo dice, lo necesitas, claro. Pero por incómodo que es. El asunto es, el que se independiza de Dios, el pueblo de Israel se independizó de Dios, pidió rey. Tú te puedes independizar de Dios, vivir la vida que quieres. Pero no es dejar de tener a Dios como rey y vivir una vida libre sin Dios. No, es ser esclavo de otras cosas. Y déjame decirte, tus pasiones son muy malos jefes. Muy malos jefes. Dice la Biblia, así como Proverbios 27:20, así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo del hombre nunca queda satisfecho. Dice Eclesiastés 1:8, todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La única forma de ser libres de nosotros mismos y de este mundo es viviendo una vida rendida al Señor. Es la única forma. Tú ves esos actores de Hollywood y modelos, gente con todo lo que parece deseable en esta vida y tomando pastillas para la depresión. Tú ves sus historias, que las drogas, que para... Un momentico, esa no es la vida deseable. Ahorita esa carrera de influencer, ya todos quieren ser influencers. Se ven tan felices.
tienen todo, todo se lo dan gratis. Esa es la vida. Ahorita todos quieren youtubers, todos los niños, mis 3 hijos quieren ser youtubers. Y se hay que montar esa carrera. Vidas tan miserables, tan miserables. Lastimosamente el pueblo de Israel pidió rey y no valoró el reino y el rey a quien servía. No valoró el reino. Un reino obviamente que había que depender. Tenía que esperar que respondiera. Cosas incómodas, pero salió una esclavitud que deseó volver a esa teocracia, pero ya entraron en otra línea. Yo quiero hacerte esa pregunta para terminar. En el fondo de tu corazón, ¿será que en el fondo, y si eres sincero, deseas otro rey? ¿Cómo estás mirando al mundo y a tus amigos que no están con Dios cuando te cuentan de sus rumbas, con la gente que tienen sexo? Sí, espero que no participes de esas conversaciones porque eso pues, es necio, pero a veces uno escucha cosas o le cuentan, está bien. O no ve, si bueno, tal fiesta, no pasamos tan bueno, usted que no va, usted que es bobo, todo eso. ¿Tú miras con deseo todo eso? O tú sabes, no, eso es una ilusión, es pasajero. Claro, la media hora es divertida, la hora es divertida, o sea, pero ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo que se está pagando? ¿Qué costo están pagando tus amigos? ¿Qué costo pagarán? Tenemos que volver a valorar el reino. Tenemos que valorar al rey. Y tenemos que entender que es una vida entregada a Él. Y que si estamos deseando el mundo, y estamos como ese perrito esperando que abran la puerta para salir corriendo. En los últimos años me ha tocado lidiar con tantos divorcios. Es muy triste. Y algunos son jóvenes. Y mujeres siendo infieles. Antes era muy difícil ver una mujer infiel. Que siempre son los hombres. Pero tantas mujeres sin infidelidad. Y muchas de esas infidelidades comienzan con infidelidad virtual. Por WhatsApp, Facebook, por redes. Empiezan a desear el mundo. Unas ilusiones, unas cosas que se meten cuando... Y claro, aumenta la lujuria, aumenta el deseo, la concupiscencia. Aumenta hasta que si no se detiene, eso no lo para nadie. Solo el Señor. Entonces, yo quiero hacer una invitación. Si tú reconoces que eres como un perrito tomando impulso en la vida que estás llevando, concupiscencia, deseo, lo que estás deseando,